Que Dios te bendiga. Bienvenido a este video. Espero en Dios que seas bendecido y que se abra tu entendimiento para comprender y entender lo que voy a tratar de exponerte, de explicarte. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículos 2 y 3, hizo una advertencia a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y dijo: me temo que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados y vuestra pura y completa devoción a Cristo se corrompa. Jesús en Mateo 24, versículo 4 dijo: que nadie os engañe. Y esta fue la respuesta cuando los discípulos le preguntaron: ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y esta fue la primera señal: mirad que nadie os engañe. Sin embargo, Satanás en Génesis capítulo 3 del 1 al 6, que Satanás dice que engañó a Eva y a Adán, les mintió y le creyeron. Les dijo que no morirían. Las mismas palabras que hoy día también se están repitiendo. Les hizo creer que no morirían. Les mintió porque Dios les había dicho que morirían. Cuando comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal, este árbol que había ahí en el jardín en medio del huerto del Edén, aunque físicamente murieron muchos años después, pero en el mismo momento en que el fruto que comieron entró a sus cuerpos, murieron espiritualmente. Y desde ese día toda su descendencia, nosotros recibimos ese virus del pecado que entró al cuerpo de Eva y Adán cuando comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal y perdieron para siempre la comunión con Dios. Ese árbol de la ciencia del bien y del mal estaba en medio del huerto. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué se llamaba el árbol de la ciencia del bien y del mal? Porque la ciencia, queridos oyentes, queridos hermanos, los que están mirando este video, puede ser usada, utilizada, no solamente para el bien, sino también para el mal. Eso hay que tenerlo muy claro. La ciencia puede ser usada no solamente para hacer el bien, sino también para hacer el mal. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Estamos en los postreros tiempos. Y hoy día, en este tiempo tan difícil que estamos pasando, ocurrió lo mismo que en el jardín del Edén. Satanás bajó con mucha ira. El engañador engañó a todo el mundo, incluso a los que se decían cristianos, a los que se decían que tenían fe, aquellos que decían que creían en las promesas de Dios. También los engañó. Esa serpiente antigua está representada hoy día por el símbolo que yo les voy a mostrar. Y ahora no habló usando como instrumento una serpiente, Satanás, el diablo, el dragón, que el Señor lo reprenda. Ahora habló a toda la humanidad y engañó a toda la humanidad con las mismas palabras con que engañó a Eva. Si coméis de este árbol, no moriréis, les dijo. Les mintió Dios. No le crean a Dios.
Si comen del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, no moriréis. Que el Señor tenga misericordia y te pueda abrir el entendimiento para que puedas entender lo que trato de decirte. Porque es muy complicado. Es muy difícil hablar por estos medios. Explícitamente me refiero. Porque no se puede. Cuando comenzó la gran enfermedad mundial, muchos tuvieron miedo. Muchos, el mundo entero, tuvo temor, tuvo miedo. Y Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, el dragón, la serpiente antigua, usa el miedo para controlar a las personas. Usa el miedo. Allá en el jardín del Edén, fue la serpiente el instrumento de Satanás. Y a través de ese instrumento le habló a Eva, tentó a Eva. Y hoy día no está usando serpientes, está usando a los hombres que tienen como símbolo la serpiente. A los hombres que tienen como símbolo la serpiente. Con las mismas palabras de esta gran enfermedad. Quizás te vas a enfermar, te dijeron, pero va a ser algo leve. No morirás, no morirás. Son las mismas palabras que usó Satanás a través de la serpiente para engañar, para mentirle a Eva. En estos tiempos, pasado ya 3 años, muchos comieron del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ya no por la boca, sino por esto, acá, por esta parte. Metieron en sus cuerpos lo que Satanás quería meterles, introducirles en sus cuerpos. Que el Señor tenga misericordia. Y les dijo, con esto no van a morir. Con esto no morirán. Solo tendrán una enfermedad leve. Ese símbolo que yo te acabo de decir, en ese símbolo está la misma serpiente que engañó a Eva y a Adán en Génesis. Que el Señor tenga misericordia de todos nosotros. Muchos no han entendido, no entendieron nunca que estaban siendo engañados por aquel mismo que engañó a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Como decía, la ciencia puede ser usada para el bien y para el mal. Pero en estos últimos tiempos Satanás ha venido con mucha ira sobre la tierra porque sabe que le queda poco tiempo y ha engañado a toda la humanidad porque no quiere irse solo al infierno. Adán y Eva murieron espiritualmente, perdieron para siempre la comunión con Dios. Ahora también, al ponerse esto, al recibir esto en sus cuerpos, murieron también espiritualmente. Nunca más van a ser los mismos. Nunca más serán los mismos. Que el Señor tenga misericordia. Yo siempre he dicho que Dios es un Dios de misericordia. Si tú entiendes lo que has hecho, si tú te das cuenta el pecado de incredulidad en que caíste, porque no creíste las promesas, el Señor había dicho en su palabra, yo te libraré del lazo del cazador y de la peste destructora. Caerán 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Hubo incredulidad en el pueblo de Dios. Pero si tú entiendes este mensaje, yo creo en la misericordia de Dios que se renueva en cada mañana. Si tú pides perdón, te humillas ante la presencia de Dios, reconoces que has pecado, que no le creíste a Dios, que le volviste la espalda y miraste a la serpiente, le escuchaste y le obedeciste. El Señor aún quizás te puede dar una oportunidad. Que el Señor te bendiga. Y si tú no lo hiciste, sigue persistiendo en la fe. Porque aquellos que persisten hasta el final, el que persevera hasta el fin, dice su palabra, ese será salvo. Que el Señor te bendiga grandemente. Para el Señor, honra y gloria. Y para mí, su misericordia. Amén.